Listo, Joan. Si en algún momento se deja de explicar algo, me avisas por. Claro que sí, Doc. Bueno, muy buenos días. Vamos entonces a comenzar con la reunión del Ateneo de hoy. El tema que voy a presentar entonces es la consulta preconcepcional desde lo básico. Realmente este es un tema que quise tocar porque es un tema de la consulta diaria ginecológica. Es muy pertinente tanto para el ginecólogo como para el médico general. Sé que en esta reunión hay muchos estudiantes de medicina, internos, residentes. Entonces espero que sea de gran importancia para ustedes porque a veces uno le toca como reunir más conocimiento a lo largo de la práctica y no es algo como que esté plausible en muchas partes como para poder saber qué hacer cuando nos llegan este tipo de pacientes. Entonces, la importancia de la consulta preconcepcional realmente se basa en la medicina preventiva que está tomando mucha fuerza actualmente. Realmente es una consulta para evitar riesgos, es una consulta para optimizar la salud femenina, para disminuir esos riesgos en el embarazo y en el posparto, para que la paciente se vaya apropiando de su salud desde antes de quedar embarazada y para que haya un adecuado planeamiento tanto con la paciente como con el médico que idealmente pues vaya a continuar el proceso más adelante también del embarazo y el parto. Esto busca disminuir los riesgos tanto. Doc, Dime. ya usted está mostrando la presentación, no la Sí. vemos es como su auditorio. ¿Sí? Sí, sí, en este momento visualizo es como su pantalla, pero en el mismo auditorio, entonces no visualizo la presentación, no sé si los demás visualizan la presentación. Sí, no se ve. Ay, qué... Ahí, volver a compartir y en compartir pantalla y luego ya se va para la... Eso ahí se ve como su auditorio. Pero ahí no están viendo la presentación. Ahí no están viendo la presentación. Doc, no. No, Sarita, la pantalla tuya. Exacto. Entonces, ¿será que tengo que quitar la cámara o qué? Ensaya así de pronto, Doc, a ver cómo nos va. Ahí sí la ven. Doc, no, su No, pantalla no. todavía. Eso. Compartir y de pronto le dice compartir no ventana, sino pantalla. Y ya de pantalla va y se dirige a coger su, pues, su presentación que la debe tener abierta. A ver acá. Ahí sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ay, qué pena. Ya en modo presentación, Doc. Así. Sí, ya. Exacto. Listo. Bueno, vamos a volver a empezar. Bueno, entonces voy a volver a retomar porque no habíamos visto. Entonces, consulta preconcepcional desde lo básico. Entonces, si vamos en la parte de la medicina preventiva, entonces básicamente es para prevenir complicaciones asociadas a la salud de la paciente y a la salud de su bebé y posteriormente pues del feto y del recién nacido. Lo que busca realmente la consulta preconcepcional es identificar riesgos modificables y determinar un tiempo para yo poder tener esos riesgos y poder hacer las modificaciones pertinentes con ellos. Esta consulta idealmente debe ser con la pareja con la que la paciente desea su embarazo para igualmente hacer algo complementario con la pareja desde el punto de vista que se considere. En la parte de ginecología, ¿qué se recomienda? Pues hacer hasta donde nosotros podamos llegar, obviamente pues nuestros pacientes no son los hombres, pero podemos dar muchas recomendaciones y mirar qué pautas se pueden manejar con medicina interna, con urología y con las demás especialidades. Básicamente es una consulta de educación y de planeación, de planificación, ¿sí? Es realmente la importancia de la consulta preconcepcional. Bueno, en cuanto al momento en el que se debe realizar la consulta preconcepcional, ¿cuáles son las recomendaciones actuales? Entonces se recomienda que si yo atiendo
por cualquier motivo de consulta a una paciente que está en edad reproductiva, se recomienda que le pregunte, pues de acuerdo al contexto, si tiene planeado un embarazo en el siguiente año. Si la respuesta es positiva, entonces debo tratar de realizar una consulta preconcepcional en ese momento, guiado hacia lo que la paciente desea y hacia el tiempo en el que desee un embarazo. Se pueden realizar varias consultas preconcepcionales a lo largo de la vida fértil. Vida fértil la recomiendan pues en los artículos de revisión entre los 15 y 45 años, pues realmente es algo un poco extenso, pero eso ya va a depender pues de las decisiones que tenga la paciente. Los factores y las condiciones de riesgo van a cambiar con el pasar de los años y esto va a depender también del estado de salud basal de la paciente. Si es una paciente que partimos desde lo sano o si es una paciente que partimos de que ya tenga enfermedades de base, así sea una paciente joven. Entonces, ese es lo que va a determinar el momento de realización de la consulta preconcepcional. Que es muy importante y que voy a hacer énfasis durante toda la presentación, es que se debe aumentar la oportunidad de educación. Muchas de estas pacientes realmente no consultan por algo importante, la mayoría son sanas o es la primera vez que van a consultar realmente al médico y es un momento importante para realizar educación en todos los ámbitos en los que se pueda, en la parte sexual, en la parte de planeación de una familia, de conformación como de su vida. Lo que se recomienda es que todo encuentro con un paciente en edad reproductiva, ya sea hombre o mujer, debe ser una oportunidad para una consulta preconcepcional. Y esto es una idea importante. Nosotros estamos en el gremio de la ginecología, pero debemos ampliar un poco eso más ahora que está tan importante la participación del hombre en la parte del embarazo, para irlo metiendo más en eso y en el cuidado de su salud para que sea algo adecuado en el proceso de embarazo y en la creación de una familia. ¿Cuáles serían entonces las principales condiciones de riesgo en una paciente que desea un embarazo? Entonces, estas son las principales que voy a mencionar en la charla. Hay muchísimas más, hay muchísimas condiciones reumatológicas, infecciosas, de otro tipo, pero vamos a hacer pues algo más general pues, en aras del tiempo. Las principales patologías entonces sería la hipertensión arterial, la diabetes, las enfermedades tiroideas. Quiero hacer especial énfasis en las enfermedades psiquiátricas, las enfermedades potencialmente heredables y la obesidad. Resalté mucho la parte de las enfermedades psiquiátricas y la obesidad porque a veces hacen parte como del paisaje. Es más, muchas pacientes uno le pregunta antecedentes patológicos y la paciente no menciona sus trastornos psiquiátricos. Mencionan luego que toman medicamentos de psiquiatría como algo pues como habitual, pero realmente no lo tienen como muy introyectado. No van a sus consultas psiquiátricas, o toman medicamentos de muy largo plazo y no hace parte como de su control de salud. Entonces es importante indagar esta parte. Y la obesidad, pues estamos en una epidemia de sobrepeso importante que debemos intentar manejar desde la consulta preconcepcional. Hay ciertas cositas que tampoco se deben olvidar, que no hacen parte como tal de patologías, pero que se deben mencionar dentro de la consulta preconcepcional. Entonces está el periodo intergenésico. Lo recomendado es que por lo menos no sea antes de 6 meses de haber tenido un bebé y lo ideal sería esperar por lo menos 18 meses después de haber tenido un bebé, ya sea por parto o por cesárea. Al esperar por lo menos 18 meses, se puede aumentar la posibilidad de un parto vaginal después de una cesárea y se pueden disminuir muchas condiciones asociadas al periodo intergenésico corto. ¿Qué condiciones, por ejemplo, se asocian a un periodo intergenésico corto que puedan ser problemas en el embarazo? Riesgo de parto prematuro, riesgo de alteraciones del crecimiento, sobre todo de restricción del crecimiento, riesgo de pérdidas del embarazo y riesgos en la parte del trastorno, un trastorno mental que se haya de pronto desencadenado en ese momento.
No olvidar tampoco las enfermedades de transmisión sexual, el riesgo que tengan las pacientes, ahora lo vamos a ver un poco más a fondo, el esquema de vacunación, el uso de sustancias psicoactivas, se recomienda que siempre se deba indagar en la paciente, su uso y en la pareja, no olvidar tampoco la parte de la pareja. Riesgo de violencia intrafamiliar y cosas que se puedan intervenir desde antes para evitar que eso progrese a la hora de estar, pues, de tener un embarazo. La identificación de teratógenos ambientales, sobre todo muchos productos que la gente considera que son inocuos o que no producen ningún riesgo por ser naturistas o porque se los recomendaron o porque vienen de otros países, que es muy común que consuman medicamentos que compran en otros países y que realmente no sepan la importancia o el efecto que está teniendo en su salud y en su parte de fertilidad. Y evaluar el riesgo laboral según a lo que se dedique la paciente. Pacientes que hacen muchos turnos, que trabajan en un ambiente laboral no óptimo de pronto para concebir o que represente algún problema a la hora de quedar en embarazo. Entonces son varios aspectos que a veces a uno se le pasan, de pronto uno se centra más en la enfermedad grande, pero son cosas que pueden impactar al momento de concebir o ya al momento de tener un embarazo. Debemos recordar, y es muy importante, que un embarazo no deseado aumenta el riesgo de todas las complicaciones. Así sea una complicación mínima, se va a disparar simplemente por el hecho de haber llegado en el momento que la paciente no lo desea. Bueno, con respecto a la revisión del esquema de vacunación, específicamente tenemos estas vacunas. Qué pena, acá me faltó la vacuna contra el virus del papiloma. Voy a hacer esa para que no se me vaya a pasar. La vacunación contra el virus del papiloma, recordemos pues que idealmente es en las niñas pequeñas, pero que se puede extender y se debe preguntar siempre en las consultas ginecológicas. Si la paciente no la tiene, pues idealmente se debe vacunar antes de quedar embarazada, porque esta vacunación no se puede durante el embarazo o aplazarla después, pero sería una buena oportunidad para promover la vacunación contra el virus del papiloma. Las otras vacunas que tenemos importantes que la paciente debe tener idealmente antes de quedar embarazada y que posteriormente se van a reforzar de acuerdo pues, al control prenatal. Entonces está el toxoide tetánico, la vacuna contra la difteria y la tosferina, la influenza anual, el sarampión, paperas y rubeola, hepatitis B, varicela y pues ahora que estamos con lo del COVID, indagar específicamente por la vacunación contra el COVID-19. Importante recordar, pues actualmente ninguna de las vacunas contra el COVID-19 estaría contraindicada realmente, pero hemos sabido que las que tienen más soporte son Moderna y Pfizer, entonces como tratar de las que tienen más estudios. Bueno, es muy importante la revisión de sustancias, más que todos los suplementos o los medicamentos que las pacientes puedan consumir, indagar muy bien en esta parte cosas que puedan impedir la ovulación, que puedan afectarla, sustancias que de pronto la paciente no considera importantes y que se deben mencionar porque pueden ser posibles teratógenos. Tenemos que tener en consideración ciertos medicamentos. Si la paciente ya tiene enfermedades de base, use específicamente estos porque a veces son comunes en las pacientes y tendemos a olvidar que están contraindicados en el embarazo. Entonces estarían los IECA, los ARA2, el ácido valproico y la carbamazepina, toda la parte de la marihuana y en sus presentaciones diferentes. Ahora que estamos con tanta moda de tantas drogas y tanta información que a veces no es la adecuada y que la paciente suele confundir y que suele pensar que de pronto estas sustancias no le hacen ningún efecto al bebé o no tienen ningún efecto en la parte de fertilidad. Mencioné específicamente el mioinositol porque viene en algunos suplementos que se recomiendan para llegar a la fertilidad. Entonces, pueden ser esos medicamentos, esos suplementos de uso en la paciente que está buscando un embarazo, pero recordar suspenderlos a la hora de confirmar el embarazo porque no están aceptados para el uso durante el embarazo.
En cuanto a los medicamentos de uso crónico, es importante considerar la menor dosis efectiva para medicamentos que no pueden suspenderse y definitivamente tratar de suspender o modificar tratamientos que de pronto no están siendo los adecuados o que no serían adecuados para la paciente que está embarazada. Preguntar también en la parte de la pareja uso de sustancias que puedan alterar la fertilidad, ciertas drogas pues, recreativas o el uso de testosterona que vienen en algunos suplementos de gimnasios o en eso, pueden alterar la fertilidad del hombre y impedir pues el proceso que están pasando. Bueno, en cuanto a la prescripción de vitaminas preconcepcionales, que es una duda muy frecuente de las pacientes, entonces tenemos básicamente dos grupos grandes. Está el ácido fólico, que conocemos pues desde hace mucho tiempo, sus beneficios, las recomendaciones en toda paciente en edad fértil, que ponen pues el rango que les había mencionado. La recomendación es que por lo menos 3 meses antes de la concepción la paciente haya consumido suficiente cantidad de ácido fólico y tenga sus reservas adecuadas. Pero si esto se puede empezar a suplementar desde muchos meses antes, pues sería lo ideal, teniendo en cuenta de que hay que hacer algunas pausas y no un consumo pues crónico por mucho tiempo. La dosis usual es de 400 microgramos al día. Tenemos varias presentaciones. Está la presentación de los 400 microgramos que se puede conseguir fácilmente. Está la de 1 miligramo y la de 5 miligramos. ¿Cuánto se deben utilizar más dosis? Cuando la paciente tiene un antecedente de un hijo con un trastorno del tubo neural o la paciente tiene un antecedente personal de epilepsia. En esos casos específicos se recomienda una dosis mayor, pero en general los 400 microgramos estaría adecuado. Las otras vitaminas que reunimos en el otro grupo sería el calcio, el hierro, la vitamina B12, la vitamina D y la vitamina A, que generalmente son las vitaminas que vienen en los suplementos del embarazo. Estabil, Biofi, traen varias de estas dosis y, por ejemplo, si la paciente empezara a tomar vitaminas prenatales desde antes de quedar en embarazo, pues tendría un suplemento adecuado para ya cuando desee concebir. En cuanto a la recomendación, se dice que la recomendación debe ser según deficiencias, pero debemos tener en cuenta nuestro contexto en el que la mayoría de la población que nosotros atendemos, pues no es una población que tenga la mejor alimentación. Y siempre vigilar el riesgo de hipervitaminosis o riesgo de intoxicación, no pasarse pues ya al otro extremo de suplementar demasiado. La toma regular de vitaminas se ha demostrado que se asocia a menor riesgo de aborto, entonces se debe promover esta parte de la alimentación. Y hay que considerar, muy importante, ciertas prácticas nutricionales que están muy de moda, por ejemplo, entre las pacientes, el veganismo o ciertos tipos de alimentación de riesgo con sustancias que puedan no ser tan benéficas al momento de la concepción. Vamos entonces a pasar a otra parte en la que voy a dividir la charla en consulta preconcepcional para la paciente sana y la otra con paciente con comorbilidades. Empezamos entonces con la paciente sana. Son varios puntos específicos que hay que tomar y en la paciente con comorbilidades también siguen estos puntos que vienen desde la paciente sana, pero se le suman otras cosas adicionales. Bueno, en cuanto a la paciente que de base no tiene ninguna enfermedad aparente, vamos a mirar qué criterios de ovulación son importantes porque es una pregunta muy frecuente para las pacientes. Es muy, muy importante considerar la edad de la paciente. Estamos ahora ante una era en que las mujeres tenemos muchos más proyectos antes de pensar en un embarazo. Pero es muy frecuente que lleguen entonces a nuestra consulta pacientes que llegan buscando embarazo por primera vez a los 38, 40 años, ya en edades mucho más avanzadas. Como habíamos mencionado que esto también es una consulta de educación, es importante mencionar la parte natural y la parte fisiológica de la mujer, que eso no va a cambiar, así cambien nuestros proyectos de vida.
Sabemos, y es conocimiento de todos, que por encima de los 35 años la posibilidad de quedar en embarazo empieza a disminuir. Eso sin sumar que de antes se tengan condiciones de base que puedan afectar la fertilidad. Entonces, todo esto lo tenemos que valorar, porque si la paciente llega a los 38, 39 años, pero resulta que de base tenía otras condiciones que no le permitían ser mamá, entonces eso va a ser un poco más difícil. Entonces, se debe educar a las pacientes en que lo ideal sea buscar este tipo de consultas antes de llegar a esa edad de pronto más difícil. Vamos a tener en cuenta entonces que los ciclos probablemente ovulatorios son los que van entre los 25 a los 35 días. No quiere decir que si yo menstruo cada 25 a 35 días, sí o sí voy a tener una ovulación. Eso va a depender de más cosas, pero sí es mucho más probable a que sean una paciente de ciclos irregulares. Las variaciones máximas para que esos ciclos sean más de probabilidad ovulatoria deben ser en 2 a 3 días. Entonces, ¿cómo es esto? Una paciente que, por ejemplo, menstrua cada 28 o cada 26 días, es más probable que ovule en esos ciclos a una paciente que tenga variaciones mayores, por ejemplo, entre 25, un ciclo de 25, el otro ciclo de 31, el otro ciclo de 35. Esa parte hace que la paciente se considere más probablemente con ciclos ovulatorios. La mayor ventana fértil, o sea, el mejor momento en el que se podría concebir sería 3 a 4 días antes de la ovulación. Esto se da por el tiempo de vida del óvulo con respecto al del espermatozoide. El óvulo vive menos que el espermatozoide. Esto hay que explicárselo a las pacientes porque a veces ellas están muy pendientes de sus ciclos ovulatorios y empiezan a tener relaciones sexuales después de la ovulación, algo que puede confundir. Entonces, lo ideal es antes de la ovulación. Y se recomienda, pues hay varias contradicciones y varias confusiones con respecto a esto, pero en realidad lo que se recomienda es procurar mantener relaciones sexuales cada 1 a 2 días para aumentar la posibilidad de éxito en el embarazo. Actualmente tenemos a nuestra disposición muchas herramientas en los celulares, muchas aplicaciones que nos ayudan a predecir ovulación. Por eso puse estas dos foticos acá en esta diapositiva. Son aplicaciones que nos permiten llevar la contabilidad de los ciclos menstruales y que predicen el momento de fertilidad mayor. En cuanto a la literatura y la recomendación de esto, se dice que se debe considerar su uso según el criterio médico y según la experiencia que se tenga. Hay algunas que no tienen una utilidad realmente importante y no, pues algo que me sorprendió porque pensé que era algo muy recomendado, realmente no se recomienda tanto porque pues yo suelo utilizarlo mucho en la consulta, pero la evidencia pues no está tan a favor de ellos. ¿Qué es importante? Sí me parece importante decirle a la paciente que lleve un recuento de sus ciclos para poder estar pendiente de lo que acabo de decir, para saber cuántos días duran sus ciclos y para tener conocimiento de sus días fértiles, para aumentar las posibilidades de riesgo. ¿Qué es importante también de pronto? Que esas relaciones sexuales no se vuelvan algo que sea un condicionante, es decir, que se vuelva un periodo estresante, una relación estresante, porque se ha visto también que el estrés tiene influencia en la parte de la fertilidad. Entonces, mientras más tranquilo se logre la situación, obviamente eso va a depender del contexto y de si la paciente lleva mucho intentándolo o de si apenas está empezando, pero son cosas importantes para mencionarle a las parejas que están en esta búsqueda de embarazo. Bueno, se deben buscar entonces enfermedades de transmisión sexual. Se recomienda la búsqueda de la Neisseria gonorrea y la clamidia. Hay unas condiciones, unas indicaciones de búsqueda específicas guiadas por las indicaciones CDC, que son en menores de 24 años con vida sexual activa. Se considera que esta población es la que tiene más riesgo de contraer este tipo de enfermedades. Recordemos
que estas enfermedades asocian enfermedad pélvica inflamatoria y por lo tanto pueden conllevar a problemas en la fertilidad. Y en las mayores de 25 años que ya tengan factores de riesgo, o sea, una pareja sexual nueva o que realice actividades sexuales de riesgo. Entonces, podría buscarse específicamente en esta población, así no hayan síntomas. Está el VIH, la sífilis y la hepatitis B como condiciones potencialmente pues, peligrosas para la paciente y para su condición de embarazo. Entonces, buscarlas de manera activa y solicitar las pruebas en la consulta preconcepcional. Otras enfermedades infecciosas, ya porque pasan a ser de relevancia en la parte del control prenatal y sería importante tenerlas antes de que la paciente se embarace por condiciones que ya hemos visto que suceden en el control prenatal. Entonces está la toxoplasmosis, la rubeola, el citomegalovirus. Depende mucho también de lo que haga la paciente, las condiciones de riesgo, pacientes odontólogas, pacientes que trabajan con niños, que tengan más exposición, como de pronto a una infección por el citomegalovirus y conocer desde antes su inmunidad. Y la inmunidad a la varicela, ya, porque pasa a ser importante para que la paciente no tenga la infección durante el embarazo. Otros exámenes importantes que debemos considerar en la paciente sana y que se deben considerar pues en todas las pacientes, pero partiendo desde esta, la hemoclasificación para saber desde antes a qué atenernos, si de pronto hay riesgo de inmunización, la tamización del cáncer de cervix, entonces es importante desde antes para que la paciente no se tenga que hacer la citología durante el embarazo, aunque si no la tiene pues se hace, pero de manera importante en la consulta preconcepcional, la citología y la prueba de papiloma. La ecografía mamaria, sobre todo en pacientes que tienen antecedente de prótesis mamaria, que de pronto no han seguido sus controles adecuados para detectar que de pronto no hayan hallazgos de rupturas o de problemas con sus prótesis para prevenir problemas al momento de la lactancia. Pacientes que de pronto venían en seguimiento de lesiones y no continuaron esos seguimientos y hacer una evaluación mamaria para tener de base un conocimiento y una apreciación de esa conformación de las mamas para que no hayan problemas más adelante en la parte de la lactancia y para detectar lesiones que pudieran ser importantes tratar antes del embarazo. Recordemos que durante el embarazo no está recomendado realizar evaluaciones mamarias de rutina en el control prenatal, pero en la parte de la evaluación ginecológica no se debe olvidar la mama y fomentar el autocuidado y que la paciente se toque para la detección de posibles lesiones importantes, un cáncer de mama en el embarazo, un desastre, cualquier tipo de cáncer, pero pues importante no olvidar esta parte. Muy importante realizar una ecografía transvaginal para tener conocimiento de la parte estructural. Entonces es muy frecuente que podamos encontrar malformaciones mullerianas o algún tipo de alteración estructural que sea la causa de que esa paciente no haya quedado en embarazo o que le dificulte su proceso o que por el contrario produzca pérdidas recurrentes. Entonces, esa ya sería una paciente pues, que tiene algunas condiciones, pero en la paciente de base sería importante detectarlo antes de que estas cosas ocurran. Importante evaluar la parte de la morfología ovárica, evaluación de folículos que se pueden hacer en ciertas partes del ciclo o simplemente mandar una ecografía transvaginal cuando se realiza la consulta para tener una idea inicial. La histerosalpingografía es un examen muy útil que nos da información acerca de la permeabilidad tubárica. Personalmente, pues no encontré bien como la recomendación, pero personalmente suelo dejar este examen de pronto como en un segundo nivel. De pronto cuando la paciente tiene ya un problema o no ha quedado en embarazo en la parte que debería. Recordemos que en las pacientes menores de 35 años se puede esperar hasta un año para que haya un embarazo de manera espontánea y en las pacientes mayores de 35 años se puede esperar hasta 6 meses. Se disminuye el tiempo por lo que había mencionado ahora de la edad y ya pasados 6 meses después de los 35 años y pasado un año antes de los 35 se empieza a pensar en un trastorno de la fertilidad. Entonces, en estas pacientes
que de base no tendrían por qué tener alguna alteración tubárica, pues preferiblemente suelo no pedir este tipo de exámenes porque es un examen doloroso, principalmente es molesto para la paciente y que de pronto el otro tipo de evaluaciones nos pueda dar la misma información y se pueda lograr un embarazo sin necesidad de llegar a procedimientos que puedan molestar un poco más a la paciente. De todas formas, menciono porque es una evaluación importante que debe realizarse ya dependiendo del contexto que se tenga. Bueno, pasamos entonces a la consulta preconcepcional de la paciente que sí viene con enfermedades de base. Empecé por la parte de la alteración del peso porque es algo muy frecuente y que a veces se pasa de alto. Está tanto el problema del sobrepeso y la obesidad como el problema del bajo peso. Ninguna de las dos condiciones son adecuadas para el embarazo, entonces se deben manejar todas las alteraciones de la nutrición y del peso. Los riesgos principales se van hacia más la obesidad, pero el bajo peso también tiene varios factores importantes que debemos pasar a intervenir. Entonces, los riesgos de la obesidad está la infertilidad, puede asociarse el síndrome de ovario poliquístico, a otras condiciones metabólicas que impidan de pronto concebir de una manera natural y tranquila, a aborto, a malformaciones congénitas, a parto prematuro, a diabetes gestacional, a trastornos hipertensivos, aumenta el riesgo de que el parto deba ser por cesárea y todas las complicaciones asociadas a las cesáreas y los eventos tromboembólicos. El riesgo de bajo peso, puede haber restricción del crecimiento fetal, puede haber bajo peso al nacer y parto prematuro y condiciones que puedan asociarse a problemas muy graves dentro del embarazo. Entonces, tanto la obesidad como el bajo peso se deben manejar idealmente de una manera preconcepcional. Se debe tratar de hacer un manejo multidisciplinario en la paciente con obesidad, ayudarnos de nuestros colegas, el médico internista, los endocrinólogos, los deportólogos, los nutriólogos o los nutricionistas para hacer un manejo multidisciplinario. Nosotros en nuestra formación pues tenemos algo de conocimiento, pero realmente no es lo recomendado que nosotros mismos hagamos las recomendaciones. ¿Qué cosas someramente se pueden recomendar? Un ejercicio de 30 minutos, por lo menos 3 veces al día, 3 veces a la semana, o por lo menos 150 minutos de ejercicio a la semana. Y condiciones pues de nutrición básicas que podríamos conocer, pero lo ideal es hacer el manejo multidisciplinario. Bueno. En la búsqueda activa de la enfermedad tiroidea, hay ciertas controversias acerca de que si se debe hacer una tamización universal o no. Realmente la recomendación es que la tamización, pues realmente no es tanto tamización, sino que se busque en pacientes que podrían tener algún factor de riesgo. Estas pacientes son las mayores de 30 años, las pacientes que tengan obesidad mórbida, las que tengan historia de abortos espontáneos o la que tengan historia de infertilidad. Si la paciente no entra dentro de esta categoría, realmente no se recomienda una búsqueda activa de enfermedad tiroidea, a no ser de que la paciente pues obviamente tenga síntomas o ya tenga pues una condición que a uno le haga sospechar una enfermedad tiroidea. En cuanto a la enfermedad tiroidea, entonces los riesgos básicamente son el aborto recurrente, el parto prematuro, la asociación con los trastornos hipertensivos y la muerte fetal. De pronto hay alguien que está hablando, es que oigo, o alguien va a preguntar algo. No. Bueno, entonces en las pacientes que son eutiroideas, pero que han tenido sus anticuerpos positivos, está el riesgo básicamente de todas estas que les acabo de mencionar. Se debe hacer una medición de la TSH al confirmar el embarazo y cada 4 semanas ya, pues como conocemos en el manejo de la paciente que ya está embarazada. Y la tamización de acuerdo a factores de riesgo, que es lo que mencioné. Las metas entonces de la TSH, cuando hay alteración, para concebir serían menores a 2.5. Entonces esto es algo que se debe tener en consideración en la paciente que pueda tener alguna condición asociada a la enfermedad tiroidea. En cuanto a la diabetes, entonces tenemos
que los riesgos son las anormalidades congénitas, el aborto, mayor riesgo de complicaciones todas derivadas al trastorno metabólico que ya habíamos mencionado. El tratamiento entonces se basa en lograr la euglicemia antes y durante el embarazo. Entonces se basa las metas en que la paciente esté lo mejor controlada posible antes de quedar en embarazo. Esto también es de suma importancia, sobre todo en las pacientes más jóvenes que de pronto tienen diabetes tipo 1 o otro tipo de diabetes más difíciles de controlar, en los que de pronto se pudiera optimizar un poco el manejo con bombas de insulina, con dispositivos que mejoren las mediciones de la glicemia y que puedan ser más útiles al momento de que la paciente quede embarazada. Todo esto idealmente hacerlo de manera preconcepcional. Y manejar el sobrepeso y la obesidad que frecuentemente están asociadas. Como estas pacientes ya sabemos que tienen mayor riesgo de vasculopatía, entonces realizar una evaluación por oftalmología para la evaluación de la retina y solicitar estudios y valoración pues, y seguimiento por medicina interna con el objetivo de que ellos también conozcan que la paciente está buscando un embarazo. Entonces, solicitar proteinuria de 24 horas, el electrocardiograma y otros estudios que se necesiten de acuerdo al órgano que uno sospeche en el que hay problema. La meta recomendada en las pacientes que ya llegan con una diabetes es una hemoglobina glicosilada menor de 6.5 para lograr una adecuada concepción y disminuir los riesgos, sobre todo de anomalías congénitas. Bueno, en cuanto a la hipertensión arterial, entonces toda la asociación con todos los tipos de trastornos hipertensivos asociados al embarazo y la restricción del crecimiento fetal, básicamente como problemas más importantes. En cuanto al tratamiento, es muy importante valorar el cambio de medicamentos que no sean una complicación para el embarazo, básicamente los IECA y ARA2, recordar que están contraindicados en el embarazo. Entonces, tratar de modificar ese tratamiento antes de que la paciente quede embarazada para que no quede embarazada bajo el efecto de este tipo de medicamentos. Se debe buscar riesgos o condiciones de hipertrofia ventricular, de retinopatía, de enfermedad renal y manejar pues, en conjunto con el médico internista. Las metas entonces son cifras controladas, simplemente que la enfermedad esté controlada y el control de esas condiciones asociadas de acuerdo al tiempo que la paciente lleve con su enfermedad. Frecuente también actualmente las pacientes que llegan con cirugía bariátrica. Básicamente este antecedente tiene el factor de riesgo de las alteraciones del crecimiento fetal, tanto restricción como macrosomía, por la alteración en la alimentación de la madre. El periodo de mayor riesgo que tiene para las alteraciones en el embarazo sería entre los 12 a 24 meses del posoperatorio de la cirugía bariátrica. Entonces, lo que se recomienda es que en ese periodo de tiempo haya una adecuada anticoncepción, sobre todo con anticonceptivos de largo plazo, para que la paciente se optimice su salud lo máximo posible en ese tiempo y que luego de eso se piense en un embarazo, teniendo pues las consideraciones personales. La meta entonces es un adecuado control de peso y adecuado control de las condiciones asociadas que pueda tener y no olvidar también la parte de la salud mental en este tipo de pacientes que a veces tienen ese problema asociado de manera precoz. Bueno, hago un paréntesis un poquito mayor en esta parte de las enfermedades psiquiátricas, como les había mencionado. Entonces, el embarazo y el posparto es un periodo de mayor vulnerabilidad para la paciente en cuanto a su enfermedad mental. El embarazo no protege contra la enfermedad mental, es más, muchas veces la empeora, es lo que generalmente suele suceder. Es un periodo donde hay muchos cambios en sus aspectos, en los aspectos grandes de su vida, entonces afecta la parte laboral, la parte social, la parte con la pareja, y esto puede ser un factor disparador de la enfermedad mental. Si de base no la tenía, puede aparecer, o si ya la tenía, puede empeorar. El antecedente de enfermedad mental que a veces las pacientes dicen que van donde el psicólogo, pero realmente van es ocasionalmente, no hay un manejo adecuado ni un seguimiento por un psiquiatra, entonces hay que tratar de detectar ese tipo de pacientes para hacer una intervención antes del riesgo. Y
cuidar a esas pacientes antes, durante y después del embarazo, no como abandonarlas por la condición que tienen. Hay unas recomendaciones que leí que me parecieron muy importantes traerlas a esta conferencia. Son unas 6 reglas de los psicofármacos y el embarazo. Entonces, muy importante el manejo conjunto con psiquiatría y con las especialidades que puedan colaborar en este proceso de la paciente con trastorno mental. Entonces, se deben realizar cambios en los psicofármacos antes del embarazo para tratar de tener la estabilidad del trastorno mental por lo menos 3 meses antes o más, mucho mejor, pero por lo menos 3 meses antes de la concepción, que la paciente esté lo más estable posible para el momento del embarazo. Se deben utilizar los medicamentos con mejor evidencia disponible, siempre procurando de no hacer daño principalmente al bebé, pero que la mamá esté lo mejor compensada posible, porque el bebé depende directamente de su madre. Se debe minimizar la exposición fetal, se debe hacer un trabajo multidisciplinario y aquí es de especial importancia mencionar que ese trabajo multidisciplinario incluye a la paciente, no solamente nosotros como colegas, sino incluir a la paciente en su proceso del manejo del trastorno. Y se debe continuar el acompañamiento, así la paciente decida no continuar el tratamiento farmacológico, que también es muy frecuente. Entonces, no decirle a la paciente, no es que usted no se quiere tratar, no quiere colaborar, no, sino tratar de buscar estrategias de acuerdo a la decisión que tome la paciente, porque a muchas tienen temor de que le haga daño a su bebé, pero resultan de pronto descompensándose. Entonces, continuar el acompañamiento de este tipo de pacientes de acuerdo a su libre decisión. Las enfermedades psiquiátricas en general son la primera causa de mortalidad en el año siguiente al posparto y esto se debe a que la muerte se da por el suicidio. La segunda causa de mortalidad al año posparto son los trastornos por consumo de sustancias psicoactivas y la tercera causa de mortalidad a los 42 días posparto, también asociada al suicidio. Entonces vemos que es algo muy, muy importante y lo más importante de todo es que se puede detectar con una adecuada anamnesis, con un adecuado acercamiento a la paciente que nos permita ayudarle. Hasta el 27% de las pacientes que tuvieron hijos en el último año, que tuvieron muertes y que tuvieron un hijo en el último año son debidas a trastornos mentales. Entonces es un porcentaje muy alto en el cual nosotros podemos pasar a intervenir o hacer algún tipo de ayuda que pueda disminuir todos estos riesgos en estas pacientes. Bueno, ya entonces finalizando, tenemos que a manera de conclusiones se debe considerar la enfermedad mental como un punto importante de intervención, se debe tratar de hacer un manejo multidisciplinario oportuno, idealmente preconcepcional. Se debe valorar la importancia de la intervención oportuna de la obesidad y de los trastornos del peso y el manejo multidisciplinario, ayudándonos en las otras especialidades que pueden ayudar de una manera más importante a la paciente. Dar relevancia a la oportunidad de educación en la consulta preconcepcional, no solo hacer la consulta de manera técnica, sino aprovechar para conversar a la paciente, para saber sus expectativas, para saber qué es lo que quiere con respecto a su embarazo y tratar de incluir más a la pareja y a su familia. Y se debe mejorar la oportunidad en la promoción y la prevención. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que haya sido lo suficientemente claro y si tienen alguna pregunta, quedo atenta.